Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, me piden qué decían los santos acerca de la fidelidad en la transmisión de la fe divina y católica. En los años 325 hasta 381, la Iglesia conoció una crisis tremenda en el sentido que fue infiltrada, infectada por la herejía, nada menos que negaba la divinidad de Cristo nuestro Señor por el sacerdote Ario, a pesar de haber sido condenado el concilio de Nicea en 325, este hereje y sobre todo sus compañeros que eran obispos y arzobispos llegaron a contaminar la fe del pueblo cristiano, a tomar el control de la Iglesia a tal punto que el mismo Papa Liberio, por ejemplo, fue desterrado 2 años, de 355 a 357. Los luchadores de la fe católica en Oriente cristiano, especialmente San Atanasio, fue desterrado durante 17 años, 5 veces desterrado durante 17 años. San Hilario de Poitiers en Francia fue desterrado, en Turquía actual, San Eusebio de Vercelli fue desterrado, y muchos otros. Realmente la fe estuvo en gran peligro, y gracias a Dios y al apoyo de estos santos obispos, todos desterrados, condenados, la fe católica pudo triunfar, y también gracias a la resistencia de los fieles contra sus propios obispos y sacerdotes. Fíjese, contra sus obispos, sacerdotes, el pueblo fiel creía en Cristo Dios, y eran los disque teólogos de esta secta infiltrada en la Iglesia, con poder y autoridad, que negaban. Bien, gracias a Dios, dije a estos santos y el pueblo cristiano, se pudo vencer esta herejía en el concilio de Constantinopla en 381. Más tarde, un arzobispo de Constantinopla, la segunda Roma, capital imperial del Imperio Romano de Oriente, Nestorios negó la divinidad, la maternidad divina de María, negó la maternidad divina de María, y ahí fue condenado y excomulgado en el concilio de Éfeso en 431. Un poco más tarde, el concilio de Calcedonia tuvo también que clarificar que nuestro Señor es Dios y hombre en mismo tiempo. Una persona divina, la persona del Verbo encarnado, en dos naturalezas, humana y divina. Y Dios en su misericordia manda siempre santos que en su tiempo son perseguidos, calumniados, condenados y después canonizados. En esta época apareció un santo, San Vicente de Lerins, que escribió un libro que dice conmonitorio, cómo saber dónde está la fe verdadera. Cuando hay una crisis tremenda, qué hacer, cómo saber dónde está la fe verdadera. Bien, este santo dice: en la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Repito, es muy importante. En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado, no un poquito, el mayor cuidado para mantener, guardar, conservar lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos los fieles cristianos católicos. Esto es la verdadera y propiamente católico. Esto es lo verdadera y propiamente católico, según la idea de la universalidad que se encierra en la misma etimología de la palabra católico, que es universal. Pero esto se conseguirá en nosotros, pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad y el consenso general.
universidad católico, antigüedad, todos los siglos y consenso, fe de todos los católicos. Seguiremos la universalidad si confesamos como verdadera y única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo. La antigüedad si no nos separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres. El consenso general, por último, si en esta misma antigüedad abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos o de casi todos los obispos y maestros de la fe. Entonces hace falta mantenerse fiel a la universalidad en el tiempo y en el espacio. Lo que siempre fue creído, proclamado en la Iglesia, esto es la fe católica que no cambia. Los dogmas de la fe, las verdades de la fe proclamadas por la Iglesia y el Espíritu Santo de Cristo no cambian, no se modifican. Entonces seguimos la universalidad si confesamos como verdadera y única la fe que la Iglesia entera profesa en todo el mundo, desde los apóstoles hasta hoy. No, la fe no puede cambiar. Seguimos la antigüedad si no nos separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres. Lo que la Iglesia, los papas, los obispos, los santos proclamaron hace 20 siglos, esto es la fe católica. No vamos a seguir el capricho de cualquier cura, de cualquier disque teólogo, de cualquier ideólogo que quiere acomodar la fe católica según sus gustos y caprichos. Y también dice el santo, conseguimos el consenso general. Por último, y en esta misma actividad, abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos, de casi todos los obispos y maestros. Y sobre todo, las definiciones proclamadas ex cátedra de una manera infalible por los concilios dogmáticos. San Atanasio, que fue dije 5 veces condenado, desterrado durante 17 años, dice esto: siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. En ella efectivamente está fundamentada la Iglesia, de manera que todo aquel que se aparta de esta fe, la fe que predica la Iglesia, deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de cristiano, decía San Atanasio en su primera carta a Serapión, párrafo 28. Entonces tenemos que mantenernos en la fe proclamada, definida, comunicada durante los siglos en la antigua tradición. ¿Por qué? Y porque ahí está, la fe fue recibida, no se inventa. El mismo San Vicente de Lérins dice: la misma naturaleza de la religión exige que todo sea transmitido a los hijos con la misma fidelidad con la cual ha sido recibido de los padres, y que además no nos es lícito llevar y traer la religión por donde nos parezca, sino que más bien somos nosotros los que tenemos que seguirla por donde ella nos conduzca. Muy bien dicho, tienes que transmitir a los hijos con la misma fidelidad con la que ha sido recibido ese depósito de los padres. Y todos los herejes, todos los revolucionarios, todos los destructores quieren acomodar según sus gustos y caprichos, inventar. Lutero y todos los que lo siguen, cuidado, estamos en peligro. Por ejemplo, la comunión en la mano. Bien. Puede ser que hubo tiempo, la dieron, o que en el pasado, pero cuando se dieron cuenta del peligro, de los sacrilegios y de otras cosas, dijeron de rodilla para aumentar la fe
de la gente en la boca. Y después más de 1000 años, unos imitadores de Lutero y de los protestantes en Europa, Francia, Bélgica, Holanda, empezaron a dar la comunión en la mano para imitar a los protestantes. Y bien, los que esto hicieron, hoy destruyeron esos pueblos, los llevaron a la apostasía, perdieron su fe, están invadidos por los maometanos y otros, están las iglesias vendidas, vacías, destruidas. ¿Y por qué imitar a esta gente? ¿Qué provecho hay? Pero hay coronavirus. Ok, hay coronavirus. ¿Y cuál es el problema? Los médicos dicen que es más seguro dar en la boca que en la mano. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieren obligar a la gente en la mano? ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso dar en la boca de los días no es más respetuoso y significa más fe que en la mano? ¿Y por qué tenemos que imitar a los protestantes? Entonces, la misma naturaleza de la religión exige, dice este santo, que todo sea transmitido a los hijos con la misma fidelidad con la cual ha sido recibido de los padres. Esto lo dice San Vicente de Lérins en este mismo libro, Con Monitorio, párrafo 6. En párrafo 5 dice: en los decretos, en las definiciones de todos los obispos de la Santa Iglesia, herederos de la verdad apostólica y católica, es en lo que han creído, prefiriendo exponerse a sí mismos a la muerte antes que traicionar la fe universal. Antes que traicionar la fe universal, bien prefirieron exponerse a la muerte, a las persecuciones y a las disque excomuniones incluso. Entonces, queridos hermanos, la fe no cambia, la fe católica no puede cambiar. Los que quieren acomodarla al gusto y capricho de cada época, bien, están totalmente equivocados, Y para que la gente sepa que andamos mal y que no estamos en un tiempo normal, bien, vamos a citar al Papa Juan Pablo II. Dijo algo que vale oro. El 7 de febrero de 1981, el Osservatore Romano, en su edición italiana, dice que el Papa Juan Pablo II dijo: es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Es gravísimo esto. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Que yo sepa, nunca un papa dijo que habían sacado estas herejías de la iglesia. Están en los seminarios, en las universidades, en las revistas, en los libros. La mayoría de los libros hoy que se dicen católicos, por desgracia, están intoxicados, más o menos, según los autores y las personas, y nadie dice nada. Leonardo Boff, por ejemplo, ¿cómo puede ser que es católico? Y todos los que han inventado la disque teología de la liberación, ¿qué han liberado? Más bien causaron desgracias y revoluciones y guerras civiles. El mismo Papa dice, muy importante, ¿qué dice? Bien, dice, la liturgia fue incluso manipulada. Bien, podemos afirmar que el cambio de la liturgia fue el mejor aliado de todas las sectas. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos hoy andan como andan. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, eso es muy grave, Incluso hay sacerdotes con esas ideas. Los que saben italiano pueden leer esto en la Opera Omnia del Papa Juan Pablo II, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería Editrice Vaticana, tomo 4, primera parte, 1981, página 235. Queridos hermanos, el Papa dice que se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Es gravísimo. Mientras que en la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. La fe no cambia. Los que quieren cambiarla ya no son católicos y no tienen ningún derecho de cambiarla.
segunda carta a los Corintios, capítulo 13, últimos versículos. La autoridad que recibe el Señor es para su edificación, no su destrucción. Todo en favor de la verdad, nada contra la verdad, dice San Pablo. Y la fe de nuestros padres, queridos hermanos, está plasmada en nuestro credo, en nuestros viejos catecismos, en la obra de los santos y no de teólogos sulfurosos que nos han llevado a la ruina actual. Ave María Purísima, sin pecado concebida.